Hermanos, buenos días nuevamente a todos ustedes. Es un gusto poder saludarles una vez más desde la iglesia de Atarasquillo. Queremos darles la bienvenida a todos ustedes a esta nueva transmisión y quiero por favor que todos ustedes me acompañen a la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Primera de Corintios 5, 7. Les enviamos un saludo a todos, hermanos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus familias, que el Señor siga protegiéndoles donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Vamos a Primera de Corintios 5, versículo 7, por favor, en esta mañana. Hoy quiero hablarles, hermanos, de un tema que se titula Cristo en la Pascua. El día de hoy ustedes saben que vamos a celebrar la Cena del Señor y es, creo que muy apropiado que estudiemos este tema para que todos podamos estar conscientes de lo que significa celebrar la Cena del Señor. Entonces hoy vamos a estar hablando, les repito, del tema Cristo en la Pascua y vamos a darle lectura a Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice así: límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Vamos a orar un momento, hermanos, ahí en nuestros hogares. Padre Celestial, muchísimas gracias por este nuevo día en el cual usted nos ha permitido ver la luz de este día. Gracias por su presencia en nuestros corazones y gracias, Padre, por la vida de todos nuestros familiares, de todos nuestros hermanos en Cristo que se están conectando, Señor, a través de este medio. Padre, yo ruego que usted nos hable, que usted nos bendiga a través de su palabra y que todo lo que vamos a meditar lo podamos guardar en lo profundo de nuestros corazones, pero sobre todo, Padre, le ruego que nos ayude a vivir lo que en esta mañana su Espíritu Santo nos va a enseñar. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en el versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo estaba hablándole a la iglesia de Corinto, a los creyentes que había en ese lugar. Y él les dice que debido a que Cristo es nuestra Pascua, o nuestro Cordero Pascual, el sacrificio perfecto por nuestros pecados y quien nos libró de la esclavitud del pecado, los creyentes, debido a esto, nos debemos limpiar de la vieja levadura del pecado, de ese pecado pasado que había en nuestras vidas, para que podamos ser, como dice Pablo aquí, nueva masa, una masa pura, sin levadura, como ya lo somos en Cristo. Por nuestra fe en Cristo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos ve santos, rectos y puros. Y es por eso que los hijos de Dios debemos tener un estilo de vida que ya nada tenga que ver con el pecado ni con la maldad. Espero que ahí en sus hogares ustedes le puedan decir amén a la palabra. Hermanos, cuando Pablo habló a los corintios acerca de este versículo, Pablo, hermanos, seguramente le vino a su mente el recuerdo de la fiesta de la Pascua que el pueblo de Israel celebró en aquel día en que el Señor los iba a libertar de la esclavitud de Egipto. En esa Pascua, hermanos, Dios les ordenó a los judíos que un día antes de celebrar esta fiesta quitaran toda la levadura de su casa, porque la levadura en la Biblia, hermanos, es símbolo del pecado. En esa ocasión los judíos fueron a sus
artesas de amasar o vasijas de amasar y las limpiaron a conciencia. Ellos, cuando celebraban la Pascua, lavaban el lugar donde se guardaba la levadura y pues lo lavaban también para que no quedara ningún residuo. Además, buscaban en toda su casa con una lámpara para asegurarse de que no había quedado ningún residuo de levadura en sus casas. Y después de hacer esto, ellos levantaban las manos a Dios y decían: Señor, he echado toda la levadura de mi casa, y si queda levadura alguna de la que no sé nada, con todo mi corazón la echo también de mi vida. Entonces, hermanos, lo que los judíos celebraron desde que el Señor los libertó de la esclavitud de Egipto ya era algo que prefiguraba lo que nuestro Señor Jesucristo iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Y yo quiero en esta mañana pedirles que, para que comprendamos mejor todo esto, me acompañen al libro de Éxodo en el capítulo 12. Vamos por favor a el libro de Éxodo, capítulo 12, para que podamos aquí ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del tema de la Pascua. Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer lo que dice aquí la Escritura. Voy a leer desde el versículo 1. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será propicio de los meses, os será principio de los meses, Para vosotros este será el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel y díganle: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras peregrinaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hermanos, en estos versículos Dios le dio instrucciones muy detalladas a Moisés y a Aarón
de cómo ellos debían celebrar la primera Pascua. Yo quiero comenzar diciéndoles lo que la palabra Pascua significa. En hebreo, la palabra Pascua quiere decir pasar por encima o pasar de largo. Porque eso fue precisamente lo que Dios hizo cuando Él pasó de largo misericordiosamente por las puertas y las casas del pueblo de Israel, para que ninguno de sus primogénitos muriera. Yo quiero que veamos cómo el Señor dice aquí que en el versículo 2 Él le dijo a Moisés y Aarón que en ese mes que iban a salir de la tierra de Egipto, en ese mes iban a celebrar esa primera Pascua. La Biblia nos enseña que el mes al que se refiere aquí la Escritura, pues es el mes de Abib en cananeo y el mes de Nisán en el calendario babilónico. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 13, versículo 4, dice así: ustedes salen hoy en el mes de Abib. Ese mes en nuestro tiempo actual comprendía los últimos 15 días del mes de marzo y los primeros 15 días del mes de abril, si lo queremos saber aplicado a nuestros días. Entonces, hermanos, esa fiesta, vamos a regresar a Éxodo 12, esta fiesta de la Pascua podemos darnos cuenta que fue instituida por Dios mismo, porque Él quería que el pueblo de Israel la celebrara para que desde ese momento en adelante ellos recordaran la liberación que Dios había hecho con ellos de la esclavitud de Egipto, para recordarles que Él había sido misericordioso con el pueblo de Israel. Vemos en el versículo 3 de Éxodo 12 que Dios le dijo a Moisés que hablara a toda la congregación de Israel y le dijera que en el día 10 de ese mes de Abib, cada uno tomara un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Este cordero del que habla aquí la Escritura es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor ya desde ese tiempo le estaba enseñando al pueblo judío y ahora nosotros al leer su palabra, de que un día iba a llegar el Cordero de Dios a este mundo para pagar por los pecados de toda la humanidad. Por eso el apóstol, Juan el Bautista, cuando él dice que el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, que cuando él se dio cuenta que nuestro Señor Jesucristo iba hacia él para ser bautizado, la Biblia nos dice en Juan 1:29 que Juan el Bautista declaró a toda la gente que estaba reunida en el Jordán y les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan precisamente entendía que ese Cordero de la Pascua que el pueblo de Israel sacrificó allá en la tierra de Egipto, cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud, ya era un tipo, era una figura del Cordero de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver, hermanos, cómo la palabra de Dios nos muestra de manera muy clara las características que debía tener ese Cordero que Dios le dijo al pueblo de Israel que debían apartar desde el día 10 y sacrificarlo hasta el día 14 del mes de Abib. Vean lo que dice en el versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí nos damos cuenta en este versículo, hermanos, algunas características que debía de tener ese cordero que debían sacrificar en el día de la Pascua. Primeramente dice el versículo 5 que debería de ser un animal sin defecto. Esto
es algo que nos habla de la perfección de Cristo, hermanos. La Biblia nos enseña que Él fue un cordero sin mancha ni contaminación. Y yo quiero que ustedes lean lo que dice Juan 8:46 ahí en su Biblia. Vamos rápido a ese pasaje y pónganle un separador a este libro de Éxodo porque vamos a regresar. Vamos a el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 46, por favor. Dice así la palabra del Señor: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El Señor le preguntó a la gente religiosa de ese tiempo que no creía en Él: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo he pecado? Pues lógicamente nadie, porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo nunca pecó. También quiero que veamos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Vamos por favor a Primera de Pedro en el capítulo 1 y vamos a leer versículos 18 y 20, por favor. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 18 y 20. Escuchen lo que dice aquí el apóstol Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, escuchen aquí, como un cordero sin mancha, o sea, sin pecado y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Vean cómo la palabra de Dios, hermanos, nos muestra claramente que ese animal sin defecto que Dios le ordenó al pueblo de Israel que sacrificara en la Pascua, pues es un tipo claramente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que dice Pedro es un cordero sin mancha, sin contaminación. Pedro dice en estos versículos que desde la eternidad Dios ya tenía preparado este cordero para el sacrificio, porque Dios ya sabía, hermanos, que el ser humano iba a pecar antes de que el hombre pecara. Él ya lo sabía, y por eso, como Dios ama tanto al ser humano, por eso Dios preparó de antemano un medio de salvación para toda la humanidad. ¿Cuál fue ese medio? La muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra de Dios que aquí en la carta de Pedro, que este cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que el pecado no tomó por sorpresa a Dios, hermanos. O sea, Dios no dijo, híjole, ¿y ahora qué hago porque el hombre pecó? No, Dios ya sabía antes de la fundación del mundo, mucho antes de que creara al ser humano, que los seres humanos íbamos a fallar, que los seres humanos íbamos a pecar. Y como Dios nos ama tanto, Él preparó un medio de salvación para toda la humanidad. Ese medio es el Cordero de Dios, que es Cristo, el cual fue preparado desde antes de la fundación del mundo, para que cuando fuera necesario Él viniera a este mundo y muriera en nuestro lugar y Él pagara por todos nuestros pecados. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por lo que se hizo en la cruz del Calvario en favor de todos nosotros? Debemos de estar muy agradecidos con el Señor, debemos darle gloria y alabanza a Cristo, porque Él murió en el lugar que nos correspondía morir a nosotros, y lo hizo porque nos ama, y lo hizo porque Él desea darnos salvación. Eso es lo que nos dice aquí
el apóstol Pedro. Regresemos por favor a Éxodo 12 para que sigamos viendo qué otras características debería de tener ese cordero de la Pascua que el pueblo de Israel iba a sacrificar. Ya vimos, dice el versículo 5, que debería de ser un animal sin defecto. También dice aquí que debería de ser un macho de 1 año. ¿Qué significa esto? Esto nos habla, hermanos, de la vida de Cristo, que Él iba a morir en la plenitud de su vida en esta tierra. Todos sabemos que murió a los 33 años, demasiado joven. Por eso nos habla de que debería de ser un cordero macho de 1 año. En la plenitud de su vida Cristo murió para darnos salvación. Ahora también vamos a leer lo que dice el versículo 6. Dice que ese cordero lo deberían de guardar. Ese cordero debería de ser guardado o apartado. En el versículo 3 dice que debían de guardarlo o apartarlo desde el día 10 del mes de Abib. Y 4 días después lo iban a sacrificar, dice así en el 6, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Nos vemos, hermanos, que Dios les dio instrucciones muy específicas. Cristo fue apartado por el Padre desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero que viniera a quitar el pecado de toda la humanidad. Así como esos corderos, esos animalitos fueron apartados 4 días antes para el día en que llegara ese sacrificio. Eso tenía una razón. El apartarlo 4 días era para que los judíos pudieran examinarlo, pudieran observarlo y determinar si no tenía defectos. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, 30 años estuvo prácticamente guardado, estuvo apartado, la gente no lo conocía, pero después de esos 30 años Él comenzó su ministerio y durante 3 años y medio todos los seres humanos se pudieron dar cuenta que en Él no había pecado. Todos lo pudieron examinar y pudieron corroborar que Él verdaderamente es el Cordero sin defecto, el Cordero sin mancha, del que habla el apóstol Pedro en su primera carta. ¿Cuántos dicen amén en sus hogares? También dice en este versículo 6 que ese Cordero debería de ser inmolado. La palabra inmolar significa sacrificar. Debería de ser sacrificado por toda la congregación del pueblo de Israel. Escuchen, entre las 2 tardes. ¿Qué significa eso? De las 2 tardes, eso nos habla del intervalo entre el comienzo de la puesta del sol, que para los judíos corresponde a las 3 de la tarde de nuestra hora, y nosotros podemos ver esto en Marcos capítulo 15, versículo 33 al 37. Yo quiero que me acompañen ahí, por favor. Pónganle un separador aquí a el libro de Éxodo y vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 15 y vamos a leer a partir del versículo 33. Aquí podemos darnos cuenta de que precisamente la hora en que los corderos fueron sacrificados en esa primera Pascua fue la hora en que el Cordero de Dios, que es Cristo, fue sacrificado. Dice así, Marcos 15, versículo 33. Cuando vino la hora sexta son las 12 del día para nuestro horario. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, o sea, hasta las 3 de la tarde. A esa hora, les repito, era cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que debían de sacrificar al Cordero de la Pascua. Y a esa hora la Biblia nos enseña que Cristo, el Cordero de Dios, murió por nuestros pecados. Dice el 34,
Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Podemos ver aquí que así como se había ya declarado, enseñado en el libro de Éxodo, que a la hora novena debía de ser sacrificado el cordero, a esa hora el Cordero de Dios fue sacrificado por nuestros pecados. Regresemos a Éxodo capítulo 12. Dice en el versículo 7: y tomarán de la sangre de ese cordero que había sido sacrificado. Dios les dijo que tomaran de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto es algo muy importante, hermanos. La sangre del cordero tenía que ser untada en los postes y en los travesaños de las casas de los judíos, de los israelitas, de aquellas personas que estaban comiendo ese cordero. Esto era muy importante que ellos lo hicieran, hermanos, porque ya vimos que aquí en Éxodo 12, versículo 13, Dios dijo esto: y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ellos tenían que ser obedientes y colocar en los postes y en los travesaños de las puertas de sus casas, los tenían que señalar con la sangre del cordero que había sido sacrificado. Si ellos no obedecían a esta orden del Señor, entonces el ángel de la muerte podría entrar y podría matar a los primogénitos de los israelitas. Pero qué bueno que ellos fueron obedientes a la instrucción que el Señor les dio a través de Moisés. Y hermanos, nosotros ahora que estamos en Jesucristo, aunque nosotros no podemos ver la señal de su sangre preciosa en nuestras vidas, Dios sí la puede ver, y el enemigo de nuestras almas también. Y eso impide que el enemigo pueda destruir nuestra alma, pueda destruir nuestro espíritu, porque nosotros ya hemos sido sellados con esa sangre preciosa de Cristo, dice la Escritura, para el día de la redención. Nosotros ya hemos sido redimidos, ya hemos sido rescatados, ya hemos sido salvados de esa muerte eterna, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Yo quisiera que ahí en tu hogar tú le pudieras dar un gloria a Dios, un aleluya, una alabanza, una adoración al Señor, porque Él merece que nosotros lo adoremos, Él merece que nosotros lo alabemos, Él merece que nosotros continuamente le demos gracias, Él merece que nosotros le glorifiquemos. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus hogares? Eso es lo que ocurrió en esa primera Pascua, cuando Dios vio la sangre que estaba en los dinteles, en los postes de las casas de los israelitas. El ángel de la muerte no entró a herir a ninguno de los primogénitos. ¿Qué significa esto? Que el juicio que debería de caer sobre esas familias que tenían la marca de la sangre en sus puertas, ese juicio ya había caído sobre el Cordero. El Cordero, hermanos, pues nos habla, les repito, de Cristo, quien fue nuestro sustituto. Esta palabra significa una persona que se pone en el lugar de otra.
Nosotros, hermanos, somos quienes merecíamos haber ido a la cruz del Calvario a pagar y a morir por todos nuestros pecados, pero Cristo, el Cordero de Dios, fue nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Él llevó en su cuerpo, dice el libro del profeta Isaías, Él llevó en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos, dice Isaías 53:5. Qué bendición, hermanos, que cuando nosotros ya vamos entendiendo la palabra de Dios, vamos a poder de una manera más fácil alabar y glorificar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, así como en ese tiempo las familias del pueblo de Israel que pusieron la señal de la sangre en las puertas de sus casas, recibieron completa seguridad, así también en este tiempo, los que hemos confiado en Cristo como Señor y Salvador nuestro, nosotros podemos también ser protegidos y estamos siendo protegidos por esa preciosa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Yo quiero que por favor me acompañen una vez más al Nuevo Testamento y vamos a la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, y vamos a leer en el capítulo 2 y en el versículo 1 y versículo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice en el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice en estos versículos el apóstol Juan, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro abogado defensor, sino que además dice en el versículo 2 que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa que Cristo sea la propiciación por nuestros pecados? Significa que por haber muerto por nosotros, Él nos liberó de la culpa de nuestros pecados y nos restauró a la comunión con Dios, a la paz con Dios, porque Él se encargó de proveer la satisfacción que demandaba la justicia de Dios, una completa satisfacción a la justicia de Dios. Él se encargó de eliminar toda barrera que nos impedía acercarnos a Dios, toda barrera de pecado. Cristo en la cruz del Calvario se encargó de hacer estas cosas. Y dice también entonces la Escritura que eliminó toda la barrera o todas las barreras de pecado que nos impedían tener comunión con Dios. Por eso ahora, hermanos, gracias a su muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos en plena confianza delante del trono de Dios y, como dice Hebreos, hallar oportuno socorro, encontrar misericordia delante del trono de Dios. ¿Qué cosas tan importantes fueron efectuadas a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en favor de nosotros, hermanos? Yo no me canso de agradecer a Cristo por lo que Él ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo por nosotros, hermanos. Y espero que ustedes de la misma manera también le estén adorando de manera continua. Si tú estás de acuerdo, di amén ahí en tu casa, di un aleluya, di un gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, entendiendo todas estas cosas, ¿cómo no vamos a adorar a Cristo? ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? ¿Cómo no vamos a glorificarle? Ahora mismo tú, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando,
levanta tu voz ahí en tu hogar en voz alta, dile: Señor Jesucristo, muchísimas gracias. Díselo, hermano. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de tu muerte en la cruz yo fui perdonado y fui limpiado de mis pecados. Y por eso, Señor, yo te alabo y te bendigo en este día. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a regresar, por favor, una vez más al libro de Éxodo. Y vamos a seguir leyendo. Vamos ahora a leer a partir del versículo 8. Habíamos llegado al 7. Y del versículo 8 al versículo 10, hermanos, vamos a encontrar la forma o la manera en que el pueblo de Israel debería de participar de la Pascua. Dice en el versículo 8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Eso fue lo primero que Dios les dijo que debían hacer. Esa es la primera forma en que debían de participar de la Pascua. Hermanos, quiero decirles esto, es muy importante. Ser salvado por la sangre habla de nuestra relación de paz con Dios, pero comer al Cordero de Dios nos habla de nuestra relación con los creyentes que nos rodean. Todos debemos de comer de este Cordero, todos debemos de participar de esta celebración, hermanos. Aquí vean lo primero que el Señor les dijo, cuáles eran los alimentos que conformaban esta celebración de la Pascua. Dice en el versículo 8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego. La carne del cordero debía de ser asada al fuego. ¿Por qué debían de hacer eso? ¿Por qué el Señor les dijo que no se la deberían de comer cruda, ni tampoco cocida en agua, sino asada al fuego? Dice. Esto tiene un porqué. Esto nos habla, hermanos, de los sufrimientos que Cristo iba a tener en la cruz del Calvario. De eso nos habla el que el Cordero, fuera comido esa carne asada. Entonces, Cristo, hermanos, sufrió muchas cosas en la cruz del Calvario, porque la ira de Dios contra nuestros pecados cayó sobre él. El castigo, como dice Isaías, que nosotros merecíamos, cayó sobre Cristo, aunque Cristo fue sin pecado. Pero Cristo decidió llevar nuestro pecado. Él decidió que la ira de Dios cayera sobre él, que ese fuego de la justicia de Dios cayera sobre su vida, porque les acabo de decir que Él fue nuestro sustituto, un sustituto perfecto y justo. Él tenía que morir para que nosotros pudiéramos recibir perdón y salvación. Y dice también en este mismo versículo que no solamente debían de comer el cordero, la carne del cordero asada al fuego, también el alimento, la comida de esta Pascua incluía panes sin levadura, dice aquí. Los panes sin levadura, hermanos, simbolizan también a Cristo. Simbolizan a Cristo como el alimento espiritual para el pueblo de Dios, hermanos. Por eso también es importantísimo que nosotros continuamente estemos alimentando nuestras almas por medio de la palabra de Dios. Al alimentar nuestras almas con la palabra de Dios, nosotros nos estamos alimentando del Cordero de Dios. Otra instrucción que les da es que esos panes que debían de ser sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque ya vimos que en la Biblia la levadura es símbolo del pecado. En Lucas 12:1 el Señor un día le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y en ese versículo dice que la levadura al que el Señor se refería era el pecado de la hipocresía.
Entonces nos damos cuenta que la orden del Señor al pueblo de Israel en la celebración de esa primera Pascua fue que no hubiera levadura en sus casas. ¿Por qué no debía de haber levadura en sus casas? Porque escuchen lo que dice Éxodo 12:15. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. ¿Qué significa esto? Que ninguna persona que esté viviendo en pecado va a poder tener comunión con Dios. Por eso fue necesario que Cristo muriera para quitar ese pecado, pero también es necesario que nosotros nos mantengamos limpios de toda contaminación de pecado y de maldad en nuestras vidas, hermanos. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Ahora, vamos a seguir leyendo en el versículo 8. Dice que la carne del cordero debían de comerla asada al fuego y debían de comer panes sin levadura. Otro elemento de la cena de la Pascua era que debían de comer todo esto con hierbas amargas. Las hierbas amargas, hermanos, nos recuerdan los sufrimientos de Cristo por causa de nuestros pecados. Y esto nosotros lo podemos ver en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 11. Vamos a ir ahí a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice así: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí dice el apóstol Pedro claramente que el Espíritu Santo les estaba anunciando o indicando a los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento, les estaba indicando y anunciando de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. Cristo, hermanos, sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Y ya vimos que por esa razón, dice acá regresemos a Éxodo 12, que por esa razón el Señor les dijo a los judíos en esa celebración de la primera Pascua que debían ellos de comer la carne del cordero asada con panes sin levadura y con hierbas amargas, para que ellos recordaran ese sufrimiento. Ellos, el sufrimiento que habían tenido en Egipto, los 400 años de esclavitud allí. Nosotros en la actualidad, también para que recordemos cómo sufrimos antes de conocer a Cristo, pero para que recordemos sobre todo lo que Cristo sufrió por nosotros, para darnos salvación, para darnos perdón de pecados, para darnos vida eterna. Que nunca olvidemos esto, hermanos. Dice en el versículo 9, ninguna cosa comerán del cordero cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, les volvió a recordar. Y vean lo que dice, cuáles eran las partes del cordero que debían de comer: su cabeza con sus pies y sus entrañas, o sus intestinos. Los judíos debían de comer la cabeza, los pies y las entrañas o los intestinos del cordero. Esto a nosotros nos enseña, hermanos, que debemos de nutrir nuestras almas con los pensamientos, los caminos y las emociones íntimas de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 5. Vamos rápido ahí. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 1 y en el versículo 2, por favor. Efesios 5, versículos ¿Ya estamos ahí?
Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros así tenemos que caminar, hermanos, como imitadores de Dios. Debemos de caminar en amor como Cristo caminó en amor, y también debemos nosotros de ser como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante a través de nuestro estilo de vida. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra. Nosotros, hermanos, continuamente debemos de estar comiendo el cordero por medio de la meditación de su palabra. Si nosotros hacemos eso, el meditar constantemente la palabra, el alimentar constantemente nuestras almas y espíritus con su palabra, nos va a ayudar a vivir en comunión con Dios y nos va a ayudar a caminar sin pecado y a vivir una vida de continuo arrepentimiento delante de Dios, lo cual va a ser un olor grato para nuestro Dios. Y regresemos a Éxodo para terminar nuestro estudio. Vamos a ver la manera en que los judíos debían de comer la Pascua. Vamos a Éxodo 12 y vamos a leer versículos 11 y versículo 12. Dice así: y lo comerán así. Le sigue hablando de cómo debían de comer el cordero. Lo comerán así, ceñidos sus lomos. Lo primero que debían de hacer es que debían de comer ese cordero ceñidos sus lomos. Esto significa que debemos estar listos para partir de esta tierra, que los creyentes así debemos de vivir. En todo momento debemos estar listos para partir de esta tierra. Debemos estar listos para cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez y venga por nosotros. Yo quiero que vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ya estamos terminando, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que les acabo de decir. El pueblo de Israel tenía que comer el cordero ceñidos sus lomos. Les repito, esto significa que debían de estar listos para partir ellos de esa tierra física de Egipto, pero nosotros, hablando de esta tierra hacia el cielo, debemos de estar listos para que cuando Cristo venga por nosotros, nos podamos ir con Él. Yo espero que puedas decir amén. Ahora regresemos una vez más acá a Éxodo 12 y vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 11. No solo deberían de comer la Pascua con sus lomos ceñidos, sino que también aquí hay otra cosa. Dice, y con su calzado en sus pies. Aquí podemos darnos cuenta que el Señor les dio otra indicación, que era que debían de tener el calzado puesto en sus pies. ¿Esto qué significa? Que debían estar preparados para partir, pero para nosotros, hermanos, significa que debemos de estar preparados para ir por todos los lugares de esta tierra a donde Dios permita que vayamos, anunciando las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de la salvación. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Y por último dice aquí en este mismo versículo 11 que debían de hacerlo también con su bordón en su mano. Ese bordón o ese bastón les recordaba a ellos y a nosotros que nosotros, hermanos, todos los creyentes en Dios, solamente somos, dice también la palabra de Dios, extranjeros y peregrinos en este mundo. Y yo quiero que esto lo podamos ver
en Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Vamos por favor allí. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice la escritura aquí, en este versículo, escudriñan, no, estoy leyendo el 1, el 2:11 dice: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. En este versículo vemos de manera clara, hermanos, que los creyentes en Cristo debemos vivir en esta vida recordando que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que aunque estamos en este mundo, Cristo dijo que no pertenecemos a este mundo. Y debemos de vivir así como extranjeros y peregrinos para que cuando el Señor venga podamos estar listos para encontrarnos con Él. Para que cuando el Señor venga nosotros podamos ir a su encuentro y no estemos apegados a las cosas de esta tierra. Hermanos, yo quiero, para finalizar, quiero que me acompañen, por favor. Vamos a celebrar la cena del Señor. Espero que todos ya tengan preparados el pan y el jugo. Y vamos, por favor, a leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 23, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Espero que ya todos en sus hogares tengan preparados el pan y el jugo. Dice así en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Ya todos tienen el pan a la mano? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, dice aquí el apóstol Pablo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y el Señor dio una orden aquí a todo su pueblo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto como un recordatorio de lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario, es lo que nos quiere decir. Y luego sigue diciendo aquí el versículo 25: asimismo tomó también la copa. ¿Ya tenemos la copa? Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Nos damos cuenta, hermanos, que la cena del Señor es una celebración en la que todos los creyentes debemos participar. Nadie se debe de quedar sin participar de esta importante celebración, porque a través de participar en ella nosotros nos estamos identificando con lo que Cristo hizo en favor de nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando el apóstol Pablo habla del pan y del vino, lo que Pablo está haciendo es recordarnos que el pan representa ese cuerpo de Cristo que fue molido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La copa de jugo de uva representa la sangre preciosa que Cristo derramó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos recibir perdón y salvación. El costo de nuestra salvación valió la sangre de Cristo, hermanos. Costó la sangre de Cristo. Por eso nosotros el día de hoy, amados hermanos, debemos, igual que Cristo, darle gracias al Padre Celestial por este pan que nos recuerda el cuerpo de Cristo y por esta copa que nos recuerda su sangre preciosa a través de la cual Cristo hizo un nuevo pacto en favor de nosotros. Yo quiero que en este momento
podamos leer unos versículos más y dice: así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor fue quien nos mandó que hiciéramos esta celebración de la cena, para recordar cuánto Él sufrió por nuestra salvación en esa cruz del Calvario, para recordar que nosotros debemos de vivir una vida acorde con su voluntad, para que de esa manera nosotros podamos participar dignamente de esta celebración. Yo quiero que tomemos el pan, lo vamos a comer, pero antes de tomarlo vamos a darle gracias, como lo hizo Cristo. Padre Dios, muchas gracias por este pan, que el día de hoy nos recuerda una vez más que así como este pan va a ser triturado por nuestras muelas, así el cuerpo de Cristo fue triturado en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Vamos a comer el pan. Y sigue diciendo en el versículo 25, asimismo tomó también la copa, ya todos tenemos la copa, después de haber cenado, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Vamos, antes de tomarla, a dar gracias por esta copa que representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Padre Dios, muchas gracias por esta copa que nos recuerda la sangre preciosa de Cristo, a través de la cual se estableció un nuevo pacto en favor de todos nosotros. Muchas gracias porque a través de su muerte, Señor Jesucristo, usted nos limpió de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades, y ahora nosotros podemos disfrutar de una comunión plena con nuestro Padre Celestial. Vamos a tomar la copa. Pues hermanos, quiero darle gracias a Dios porque el día de hoy nos ha permitido una vez más celebrar la cena del Señor, porque el día de hoy nos ha permitido una vez más comunicarnos con todos ustedes, y desde aquí, desde las instalaciones de nuestra iglesia, les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes, les enviamos un afectuoso saludo, y pido que el Señor siga bendiciendo sus vidas, pido que el Señor siga protegiendo sus hogares, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Espíritu Santo sean sobre todos ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana, primeramente Dios, a las 8 de la noche. Dios les bendiga a todos. Que pasen una excelente tarde.